Vamos a ver ahora a Thomas Hobbes, que en esta época, bajo el dominio del capitalismo, el cual ocasiona enfrentamientos e imaginaciones. Thomas Hobbes va a sostener la necesidad de estipular entre los ciudadanos que se quiere evitar y lo que van a despadecen entre sí con los animales. Tenemos a Godwin Will Levin también. John Locke es otro de los grandes pensadores. Va a sostener John Locke que todo poder político debe ser justo desde el comienzo. La justicia va a ser un factor fundamental para John Locke. También vamos a ver las ideologías como el hedonismo y el utilitarismo que van a convertir a las religiones emergentes como la burguesía. Todas estas ideas, como va a plantear Goldwyn Levinis, que nos va a plantear también la separación de poderes. Esto nos va a llevar hacia las ideas de la democracia. La democracia va a ser el que va a partir la separación entre el poder ejecutivo, poder legislativo y el poder judicial dentro de lo que nos montamos en el derecho. No se puede pasar de dejar de ver a Charles de Montesquieu, quien va a vivir entre 1698 y 1795. ¿Qué nos va a plantear Charles Montesquieu? Conviene que todo poder esté limitado por otro poder. Es lo contrario al absolutismo. Montesquieu va a plantear también el desarrollo hacia la democracia, que los poderes están para frenarse entre sí y no crear un poder absoluto sobre todos los aspectos de la ciudad. En este caso, el poder legislativo está para ponerle un freno al ejecutivo e igual al judicial y formar entre los tres poderes el verdadero Estado que va a ver la política dentro de la nación. Para finales del siglo XVIII está planteada las ideas de François de Voltaire, partidario de un gobierno fuerte. Aquí donde se van a empezar a ver posiciones dictatoriales. Voltaire va a plantear lo contrario a las ideas de la democracia. Se necesita un gobierno fuerte que no esté limitado para poder ejercer. Y lo contrario de la democracia va a ser la dictadura. Entonces a Voltaire se le va a considerar como el primer pensador hacia sistemas dictatoriales. Tenemos a Jean-Jacques Rousseau en su obra El contrato social. Ya se va a meter a ver las desigualdades e igualdades en la sociedad, ya sea en la parte económica o en la parte política. Ya nos va a traer un contrato. Ya se trata de tener un contrato, una obligación con la sociedad. Otro de los grandes momentos que se va a estar presentando va a ser la Revolución Norteamericana, la Revolución de Estados Unidos. Ese es un punto que va a marcar un cambio. Todo movimiento revolucionario encierra el sueño de la idea. El gran pensador de la revolución en Estados Unidos va a ser Benjamin Franklin, conocido como el Sócrates de América. Benjamin Franklin va a plantear ideas de cambio. Hoy por hoy conocemos a la democracia de los Estados Unidos como la mejor democracia dentro del planeta, aún teniendo errores o dificultades, porque no hay sistema perfecto. Pero se entiende como la democracia de más tiempo y más madura y donde se tiene más credibilidad en los factores de la democracia de los Estados Unidos.
Benjamin Franklin va a ser un gran impulsador en esas posiciones. Los principios de la revolución estadounidense va a ser igualdad entre los hombres, la libertad de expresión, también la diferencia, el aceptamiento, el aceptar a dos sistemas distintos. Recordemos que la revolución estadounidense va a venir de la división que había entre los estados del norte y los estados del sur, donde había esclavitud. Entonces los estados del sur van a plantear un cambio en unión a los estados del norte, porque los estados del sur van a ser los que van a ganar la guerra, van a quitar la esclavitud y un sistema de normas laborales que se va a impulsar para Estados Unidos, y va a Estados Unidos a proyectarse como la gran potencia de América. Y aquí vamos a empezar a ver en los siguientes años, en los siguientes siglos, la doctrina Monroe y el posicionamiento del destino manifiesto de las políticas de Estados Unidos hacia América Latina. Otro de los grandes pensadores del momento es Immanuel Kant, entre 1724 y 1804. ¿Qué va a plantear Kant? Kant va a plantear los derechos fundamentales de cada individuo, los derechos que tiene el ser humano, los derechos que hay para la mujer, para el hombre, para la humanidad. Esto ya va con la libertad de expresión. Kant va a conectarse con la democracia para ver que la democracia esté centrada en los derechos humanos. La definición la declara en 1789, durante la Gran Revolución Francesa. Aquí va a marcar un cambio, a pesar de que la Revolución Francesa no va a ser la solución, va a ser la primera que va a plantear los cambios hacia la democracia, aunque después van a pasar por sistemas autocráticos y parecidos a las monarquías, como los gobiernos de Napoleón Bonaparte. Las raíces de las transformaciones de las políticas es una actividad sustraída de los ciudadanos exclusivamente hacia un Estado. Aquí vamos a ver por qué se basan en estos pensamientos de Kant. ¿Cuál es el objetivo? Formar un Estado. Y para formar un Estado se tiene que formar los poderes del Estado. Los poderes del Estado, como hablábamos en las filminas anteriores, tienen que estar separados. No pueden ser uno dominando al otro. Cada quien debe tener su función en la sociedad de los estados democráticos que se quiere buscar. Hegel, que es otro de los autores, va a plantear que la política consiste en el descubrimiento de la concreción histórica del espíritu. Ya Hegel se va a meter más con la familia, con la sociedad, con la forma de vivir, con las costumbres, con las culturas, con las ideas de armonizar el Estado y armonizar un país como debe de caminar. Los pensamientos liberales de Tocqueville, de Alexis de Tocqueville, va también a marcar una diferencia en los cambios. Ya se va a ir viendo más hacia la democracia americana, con una libertad moderada, con una libertad de expresión, con una aceptación del ser humano aún como es. Esto lo vamos a conectar con las teorías sociológicas de Agustín de Comte y la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia es la justicia, lo que más cercano a la verdadera justicia. Ningún sistema político es tan justo como la doctrina social de la Iglesia. Incluso muchos se atreven a inclinar que la doctrina social de la Iglesia se inclina o a pensar un poco hacia la izquierda, pero ahí hay una falsedad, porque lo que es un neutro toma las ideas centrales positivas de la izquierda
con las ideas positivas de la derecha. Recordemos que el sistema justo tiene que estar en el centro. La iglesia va a poner a Jesucristo en el centro como justicia y a la vez al pensamiento humano que se guíe por una verdadera justicia. La política internacional contemporánea va a comprender de la política internacional desde los siglos 19, 20 y 21, que es nuestro tiempo, lo que estamos viviendo. En este periodo de tiempo, ya entrando un poco en la materia, vamos a ver los sistemas políticos más importantes. El capitalismo, por supuesto, que va a desarrollarse con la revolución industrial, y lo que vamos a ver el comunismo. Estos se van a desarrollar más hacia después de la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría. También ya van a haber inicios del comunismo marxismo con la revolución bolchevique, que va a iniciar a principios del siglo XX. Y vamos a ver movimientos hacia el fascismo y el nazismo, que van a formar ya los alemanes, los italianos, en la Segunda Guerra Mundial, donde va a estar ya los conflictos que nos van a llevar hacia el pensamiento después de la Guerra Fría y luego a la globalización, que va a ser la etapa económica del siglo XXI. Esta es una clase riquísima que le va a servir bastante, ¿verdad? En su pensar, en la manera de razonar, en sus pensamientos políticos. Como vemos, como hemos analizado, hemos pasado una breve reseña. Como empezamos al comienzo, vimos a Lutero, a Calvino, las ideas renacentistas, pasamos por las ideas del capitalismo en su inicio, también la doctrina social de la iglesia, los pensamientos de Thomas Hobbes, el pensamiento de Montesquieu, que son los grandes revolucionarios, Jacques Rousseau, Voltaire, y como vimos en la primera clase, que vimos a Aristóteles, a Platón, que son los grandes, también vimos a los grandes pensadores de la política, como el Príncipe de Maquiavelo, en una obra trascendental. Todo esto nos va a llevar a una introducción importante, que es el objetivo de la clase, para conectar ya con la política internacional contemporánea. La política, estimados alumnos, está desde el inicio de la humanidad, porque no vamos a ver la política solo desde el punto de vista partidario, sino que vamos a ver la política en sí, en el pensamiento, en el racionamiento, en el razonar de las personas. La política va a estar metida en la sociedad, la política va a ir en la economía, la política va a ir en el pensamiento. La política no es solo lo que pensamos acerca de la política partidaria. Tanto ustedes como mi persona, como lo que está alrededor, somos seres pensantes, por lo tanto somos seres que generamos política. Por eso es importantísima en nuestra carrera conocer de las raíces, desde dónde viene nuestra política internacional hasta nuestros tiempos. Y eso lo vamos a ver con lo que pasa hoy en el mundo. Todos estos raíces nos están llevando hacia el mundo de hoy. El mundo de hoy, que es totalmente diferente y cambiante, tecnológicamente avanzado. Hoy es un mundo que se ha metido con las técnicas, con la comunicación, a pesar también de que hemos visto el egoísmo y cómo hay sistemas todavía dictatoriales que no dejan crecer el desarrollo justo de la humanidad. Yo los invito, estimados alumnos, a que disfrutemos este cuatrimestre, a que sintamos lo importante de conocer esta clase. Ya les explicaba presencialmente cómo es el sistema de calificación. Ya lo tienen en la plataforma y voy a empezar a subir
las preguntas para los primeros cuestionarios. Con esto estamos viendo lo que correspondía de una manera breve a la clase que correspondía a este sábado. Espero que tengan muy buenas tardes.